La articulación de la rodilla también es una articulación que, por su complejidad y por la alta incidencia de lesiones que tiene, vale la pena estudiarla a profundidad y conocer algunos detalles articulares allí interesantes. Lo primero que vale la pena tener en cuenta es qué huesos la componen. Obviamente es el hueso más largo del cuerpo, que es el fémur, la tibia y un hueso sesamoideo, que es un hueso accesorio que tenemos realmente nosotros, que evolucionó con los seres humanos en gran medida, que se conoce con el nombre de rótula. En la articulación de la rodilla se describen básicamente dos articulaciones. Una articulación formada por el fémur y la rótula y otra articulación formada por el fémur y la tibia. En este caso hablaríamos de una articulación fémoro-rotuliana o patelo-femoral y de una articulación fémoro-tibial. ¿Por qué es importante tener en cuenta que no es una sola, sino dos articulaciones? Realmente porque en el caso de la rodilla, que solamente tiene que hacer un movimiento principal, que es el movimiento de flexo-extensión, estas articulaciones actúan de manera sinérgica para permitir precisamente ese movimiento, para darle un gran rango de movilidad. Miren hasta dónde puede flexionarse realmente y extenderse. Casi que tenemos hasta alrededor de unos 150 grados de movimiento. Pero además necesitamos asegurar la estabilización, o la estabilidad más bien, de esta articulación, que es bastante compleja. La articulación de la rodilla, para que pueda realmente hacer estos dos movimientos, necesita, si ustedes lo imaginan, necesita una estabilidad. ¿Dónde deberíamos nosotros estabilizarla? Necesitamos estabilizarla para los lados, para que no hayan movimientos laterales. Necesitamos estabilizarla en la parte anterior y posterior, para que no hayan desplazamientos en este sentido, por supuesto. Y además necesitamos garantizar que toda la fuerza o todo el apoyo que se haga, en este caso con el pie, pueda transmitirse de manera efectiva por el fémur, la cadera y obviamente el resto del cuerpo. Y en este caso, pues también tenemos algunos elementos articulares que nos ayudan a comprender. Vale la pena recordar, no lo van a olvidar. Si bien es cierto, la articulación de la rodilla hace flexo-extensión, existe un pequeño movimiento que nosotros hacemos cuando tenemos la rodilla flexionada a 90 grados, que es un poquitico de rotación interna y rotación externa. Aunque es un movimiento válido, que es un movimiento real, pues tiene el problema básicamente que algunas de las estructuras que hay acá, que luego vamos a mirar en detalle, que se llaman los meniscos, pueden sufrir un poquito. Y por eso ahorita más adelante vamos a poner algunos ejemplos de la vida cotidiana que involucran ese movimiento, pero que realmente predisponen al desarrollo de lesiones. Hace un momento hablábamos de la articulación de la rodilla y decíamos que para que ella pudiera mantener la estabilidad necesitaba de unos complejos ligamentarios. En este modelo anatómico vamos a revisar esos complejos ligamentarios que permiten la estabilidad de la rodilla. El primer ligamento que vale la pena recordar es este que se observa allí. Este se llama el ligamento colateral interno o colateral medial. Es el responsable de evitar movimientos en este sentido. Miren ustedes que cuando yo hago esto, este ligamento se ve tenso o favorecer a la tensión y eso significa que me evita los movimientos laterales. Este ligamento es muy importante, es el que más se lesiona en la articulación de la rodilla. Afortunadamente su lesión, incluso cuando se rompe completamente, no es de origen quirúrgico, no hay que operarlo, pero sí amerita una inmovilización, es bastante doloroso y vale la pena hacer un proceso de recuperación. Al otro lado, de manera externa, y vamos a girarlo aquí, se encuentra el ligamento colateral externo o colateral lateral. Miren que en este caso este ligamento va del fémur al peroné. No hacia la tibia, sino va al peroné. Este ligamento pues se encarga de hacer la estabilidad cuando hay este tipo de movimientos. No es muy frecuente realmente que se lesione, es mínimo su tipo de lesiones, pero este ligamento es el responsable de mantener la estructura de la articulación. ¿Quién más tiene que asegurar, obviamente, la estabilidad de la rodilla? Lo hemos dicho en el video anterior, decíamos que debemos asegurar que la rodilla no haga desplazamientos ni anteriores, la pierna, perdón, no haga movimientos ni hacia anterior ni hacia posterior. Quien se encarga de asegurar eso son estos dos ligamentos que se encuentran acá, que se llaman el ligamento cruzado anterior y el cruzado posterior. El cruzado anterior se encarga de evitar movimientos de la tibia hacia adelante, el cruzado posterior de evitar los movimientos hacia atrás.
Ellos son bastante fuertes, tienen muchísima fuerza, pero sobre todo cuando hay movimientos de rotación, en este sentido, ellos se podrían romper, especialmente el ligamento cruzado anterior. Y el otro gran elemento que favorece la estabilidad de la rodilla y que es muy importante corresponde a esto. Este es el tendón rotuliano. Este tendón rotuliano es el que trae obviamente el cuádriceps de toda la cara anterior del muslo, se inserta aquí en la tuberosidad tibial y allí está incorporada la rótula. Esta rótula está embebida dentro de este tendón rotuliano y él también contribuye a la estabilidad de la rodilla. Uno de los elementos que además hacen parte de la articulación de la rodilla y que son muy propios de la articulación, que no están presentes en ninguna otra articulación, o por lo menos no en las que nos interesan, tienen que ver con estos dos redondeticos, estos dos cojinetes, sirven básicamente para redistribuir las cargas. ¿A qué me refiero? Si ustedes se dan cuenta, esto que se denominan los meniscos, el menisco externo y este que es el menisco interno, son anchos, son gruesos en la parte de afuera, pero son mucho más delgados en la parte interna. Y esto básicamente lo que hace es que esta estructura del fémur, que es más redonda, encaje perfectamente allí. En otras palabras, cuando yo hago presión, cuando yo hago fuerza, cuando yo estoy caminando, cuando yo estoy de pie, yo logro a partir o con la ayuda de estos meniscos redistribuir la carga a través del fémur. Si no existieran los meniscos, el peso como tal o la carga se ubicaría en un solo punto y eso podría hacer obviamente que hubiera una lesión constante o que se rompiera realmente el fémur en algún momento. Estos meniscos son estructuras que tienen una pobre vascularización. Cuando digo pobre vascularización significa que hay muy poquitos vasos sanguíneos que lleguen a ellos, tienen una alta inervación, o sea que tiene una gran cantidad de nervios y por eso cuando se lesiona, se desgarra o se rompe un menisco es tan doloroso gracias a su alta inervación y es tan complicado de recuperarse o de repararse. Lastimosamente la gran mayoría de las veces en que se rompe o se desgarra un menisco el tratamiento es quirúrgico, no tenemos otra opción. Estos meniscos entonces son responsables de amortiguar el impacto. Esta es nuestra articulación y ahorita más adelante vamos a mirar en un contexto práctico cómo esto se relaciona con el componente muscular que está allí presente y que también nos permite entrenar y hacer ejercicios para nuestros miembros inferiores. La extensión de la rodilla o el principal responsable de la extensión de rodilla es el cuádriceps. El cuádriceps es un músculo muy grande, muy fuerte y su nombre básicamente hace referencia a los 4 músculos que lo componen. No es que sean 4 músculos, sino 4 fascículos musculares. O sea, en su origen proximal tenemos básicamente 4 músculos que luego se reúnen a nivel de la rótula y de la rótula transmiten la fuerza a la tuberosidad tibial para producir la extensión de la rodilla. Las 4 porciones del cuádriceps básicamente son el vasto externo, un vasto interno, un vasto intermedio y si yo quitara este vasto intermedio encontraría justo en esta posición debajo algo que se llama el recto femoral. En general el recto femoral, vasto interno y vasto externo todos se insertan en el fémur, pero el vasto intermedio alcanza la espina ilíaca. Esto significa que alcanza a llegar hasta la cadera. Cuando nosotros hacemos la extensión de la rodilla, vas a hacer ahí extensión de rodilla, perfecto, muy bien. Todos los músculos trabajan de forma sinérgica, ellos se encargan del sinergismo. Baja un poquito. Sin embargo, y vamos a extender un poquito ahí. Los primeros grados es una mayor responsabilidad del vasto externo. Cuando nosotros vamos a completar el rango de movimiento, el vasto interno empieza a trabajar un poco más. Por eso, si tuviéramos la necesidad de hacer un poco más de énfasis en uno o en otro, nosotros podemos darle un poco más de énfasis a los primeros grados o a los últimos grados de trabajo. Lo otro que vale la pena tener en cuenta es que a pesar de que su función es básicamente extensión de rodilla, él también se encarga de hacer flexión de cadera. Entonces ahí como estás, levanta el pie, levanta toda la pierna, levanta toda. Eso. Si sosténla ahí. Si nosotros hiciéramos esto, aquí también trabajaría y aquí de hecho hay una fuerte contracción, en este caso del vasto intermedio. O sea que si el énfasis fuera el vasto intermedio, nosotros lo haríamos con la rodilla totalmente extendida y haciendo este movimiento. Los flexores de la rodilla, que comúnmente llamamos los isquiotibiales, un término que ya vamos a ver que podría ser un poquito controversial, son básicamente 3. En la parte externa, acá se palpa un tendón que corresponde al tendón del bíceps femoral. En la parte interna se palpan 2 tendones. Hay un tendón que es un poquitico más hacia la parte externa, que se llama el semimembranoso, y uno que es un poquito más externo, que se llama semitendinoso. Estos dos, semimembranoso y semitendinoso, tienen una inserción sobre
sobre la tibia. Este, por el contrario, se inserta sobre el peroné. En su región distal, el semitendinoso, el semimembranoso, se insertan sobre el isquión, allá donde nosotros nos sentamos. Y el bíceps se inserta una porción, porque se llama bíceps, obviamente por dos, una porción que va sobre el fémur y otra porción que también va al isquión. Por eso les decía yo, si quisiéramos ser un poco más estrictos, diríamos que son músculos que van del isquión y del fémur hasta la tibia del peroné. Podríamos decir isquiofemoro tibioperoneos. Isquiotibiales podría estar bien. La función de ellos es la flexión. Ellos trabajan sinérgicamente, flexiona tu rodilla, ¿cierto? Yo voy a hacer un poco de fuerza, flexiona. Ellos trabajan de manera sinérgica para el trabajo de flexión. En este caso, trabajan los tres. A pesar de que se haya intentado un poquito hacer movimientos, que ubique la barra de esta forma o de la otra, es imposible realmente que podamos trabajar un grupo muscular sin que trabaje el otro. Lo único que haría que pudiéramos trabajar un grupo muscular más que otro son estos movimientos. Sin embargo, dada la alta tendencia que podríamos tener a una lesión de rodilla, el consejo es básicamente hacer el movimiento de flexión sin hacer mayores cambios, sin hacer modificaciones ni hacer rotaciones que puedan ser lesivas para la rodilla.